Muy buenas noches, les habla el Dr. Apari y en esta ocasión les hablaré acerca de la enfermedad de pies, manos y boca. Es un síndrome clínico que se caracteriza por la presencia de un enantema oral, es decir, el enrojecimiento del interior de la boca. Además, la presencia de máculas, maculapápulas y o vesículas a nivel de las manos, pies, pero también se pueden presentar en otras partes del cuerpo. Esta enfermedad es uno de los exantemas virales más reconocibles en niños y adultos. Esta enfermedad es producida por el virus del Coxsackie virus. Es una enfermedad que se ha demostrado que puede ser producido por unos 15 serotipos de este tipo de virus, pero el más conocido o el más reconocible es el tipo A del Coxsackie virus. Los serotipos del Coxsackie virus A16 y el enterovirus A71 son los virus que causan con mayor frecuencia los grandes brotes virales que se dan de esta enfermedad. Esta infección se da por la ingesta oral de los virus que se eliminan del tracto gastrointestinal o de las vías respiratorias superiores del paciente infectado. Otra forma de contraer la infección es por el contacto con el líquido que contienen las vesículas que se encuentran en la piel o también por tener contacto con las secreciones orales y o respiratorias. Estos virus se pueden encontrar a nivel de las heces hasta por un periodo de 6 semanas o incluso más, y a nivel de la orofaringe en un promedio de 4 semanas. Este enterovirus se adapta muy bien al medio ambiente como todo tipo de enterovirus que pueda persistir. Una vez ingerido este virus, a través de la boca, se van a replicar a nivel de los tejidos linfoides que se encuentran a nivel de la mucosa intestinal. Para luego de su replicación, van a migrar a nivel de lo que serían los órganos linfoides, quienes se encargarán de diseminar el virus por todo el organismo, a los diferentes órganos del cuerpo, como por ejemplo el hígado, el corazón y la piel. Esta enfermedad se caracteriza porque puede causar brotes infecciosos que pueden comprometer guarderías, escuelas, compañías militares, incluso grandes comunidades o incluso hasta países, debido a que es un virus muy transmisible. Además, también se puede contraer de manera muy fácil a nivel del ambiente intrafamiliar. La mayoría de los casos, esta enfermedad va a infectar a bebés y a los niños, sobre todo aquellos que tengan menos de 5 a 7 años. En algunas ocasiones, de manera esporádica, en algunas epidemias se ha visto que podría comprometer principalmente a niños mayores, adolescentes y o adultos. Esta infección se da mayormente en las estaciones de verano y otoño, pero esporádicamente también se pueden dar brotes en lo que sería la estación de invierno. La transmisión se da entre persona y persona a través de la vía fecal oral, es decir, la persona que se infecta a través de la boca va a ingerir estos virus que hayan sido eliminados de la vía gastrointestinal del paciente infectado, o también aquellos virus que han sido eliminados por las vías aéreas superiores, a nivel también del líquido contenido en las vesículas que se forman en la piel, como ya les había mencionado anteriormente, o las secreciones salivales o del aparato respiratorio. Hay investigaciones que han tratado de determinar por cuántos días los niños son infecciosos por este virus. Se ha determinado que por el virus del Coxsackie A16, que es uno de los más frecuentes, el periodo de infección que estos niños pueden causar dura menos de una semana. Y otro punto importante es que tanto la infección como la replicación viral a nivel del organismo puede ocurrir sin la presentación de síntomas y signos visibles. El periodo de incubación de esta infección dura entre 3 a 5 días, pero también podría durar 2 o demorar 7 días. El periodo de incubación es el periodo en el cual el virus se encuentra en el organismo replicándose, pero sin causar ningún síntoma evidente o algún signo evidente. A continuación les hablaré acerca de los signos y síntomas. Los niños mayores que pueden manifestarse dirán que tienen dolor a nivel de la boca o de la cavidad oral o la garganta, mientras los niños que no pueden hablar o aún no hablan van simplemente a rechazar los alimentos. Con respecto a la presencia de fiebre, esta generalmente no es muy alta y no pasa a los 38.3 grados Celsius. En algunas ocasiones pueden haber síntomas prodrómicos que nos puedan sugerir
que este niño va a poder tener una enfermedad de este tipo, como por ejemplo fiebre, dolor abdominal, diarrea, emesis. Los signos característicos de esta enfermedad son el enantema oral, es decir, el enrojecimiento de la cavidad oral y la faringe, y además la presencia de un exantema, que son las lesiones que se evidencian a nivel de la piel. Pero hay que tener en claro dos cosas: que se puede dar el enantema oral sin la presencia del exantema, es decir, el compromiso de la piel, y viceversa, que se podría dar el exantema, el compromiso en piel, pero no necesariamente con el compromiso de la cavidad oral, es decir, con la presencia de un enantema oral. Con respecto al enantema oral, generalmente las lesiones se van a dar a nivel de la mucosa oral y la lengua, poco frecuentes a nivel del espacio entre las encías y los labios, poco frecuentes a nivel de la úvula, poco frecuentes a nivel de las amígdalas, pero como les mencioné, más frecuente será a nivel de la lengua y de la mucosa oral. Al principio vamos a ver la presencia de unas manchitas rojas al interior de la boca que, según va pasando el tiempo, formarán encima de ellas unas vesículas, es decir, como una especie de granitos, para que me puedan entender, con contenido líquido en su interior, rodeado de un halo de coloración rojiza. El diámetro de estas vesículas pueden medir entre 1 a 5 milímetros, pero podría ser mayor. Luego estas vesículas se van a romper y van a formar la presencia de úlceras, es decir, la presencia de heridas en el interior de la boca, las cuales pueden tener una base de una coloración medio amarillenta grisácea, y estas úlceras pueden medir entre 1 a 10 milímetros. Además van a tener a su alrededor un halo de color medio rojizo. Además se ha evidenciado que estas úlceras incluso podrían llegar a medir incluso hasta 20 milímetros, es decir, 2 centímetros. Las lesiones que se dan en la piel se caracterizan por ser de tres tipos. Las máculas, que se refieren a las manchas, que son de coloración media rojiza. Las lesiones tipo mácula-pápulas, que son manchitas que contienen en su encima unos granitos, que se denominan pápulas, para que me puedan entender. O la presencia de vesículas, que son como granitos pero que contienen en su interior líquido y se encuentran rodeados por un borde o un halo de coloración rojiza. Este tipo de lesiones, las tres tipos, podrían confluir en un solo paciente, en un mismo paciente. Generalmente las vesículas van a derivar de lo que sería el eritema de las máculas, o si no también de las lesiones maculopapulares podría derivar las vesículas. Estas, como les mencioné, pueden medir entre 1 a 10 milímetros, cuyo borde es de una coloración rojiza. Además, en su interior pueden contener líquido. Este líquido puede ser claro o turbio. Generalmente estas lesiones no son pruriginosas, es decir, no causan mucha comezón, tampoco causa dolor, salvo algunos serotipos que sí se caracterizan por causarlo, como por ejemplo el Coxsackie A tipo 6, pero generalmente no es así. Estas lesiones suelen resolverse entre 3 y 4 días. Generalmente se van a presentar a nivel de las manos, de la zona interdigital entre los dedos y las palmas. También se pueden presentar en nivel de los muslos, a nivel de los glúteos y a nivel de los pies. Con menos frecuencia se pueden ver estas vesículas a nivel de lo que sería el torso y a nivel de la cara. El diagnóstico es básicamente clínico, al evidenciar la presencia del enantema oral y el exantema, pero es difícil diagnosticarlo cuando solamente se presenta una de ellas. Se hizo un estudio y se evidenció que el 75% generalmente van a presentar ambos tipos de síntomas, tanto el enantema oral como el exantema que se da en la piel, y un 10 a un 15% presentando uno de este tipo de forma aislada. Por lo tanto, generalmente por la clínica, por los signos evidenciables, no es muy difícil de diagnosticarla. Cuando el diagnóstico es incierto y es necesario determinar cuál es la etiología de la enfermedad, se pueden tomar muestras de las heces, del contenido de las vesículas o de la garganta para hacer un estudio denominado PCR para determinar la etiología del virus. El tratamiento básicamente de esta enfermedad es sintomático, es decir, si el niño presenta fiebre o dolor, podríamos darle ibuprofeno o paracetamol, ya que los síntomas generalmente van a durar entre 7 a 10 días.
En algunos casos tampoco no se recomienda la aplicación de algunas cremas o sustancias a nivel de la piel, debido a que no se ha demostrado aún que pueda causar algún tipo de beneficio. Algunos niños que sí presentasen complicaciones, porque hay algunos tipos de Coxsackie virus que pueden causar enfermedad a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo, y se encuentran en un mal estado general, ellos sí van a requerir hospitalización para un mayor monitoreo y cuidado especializado. Por último, es muy importante la prevención de esta enfermedad, para lo cual les doy algunos consejos. Uno de ellos es el lavado de manos. Es muy importante enseñar a los niños el lavado de manos correcto, porque de esta manera podrían prevenir contagiarse por esta enfermedad. En los lugares donde hay muchos niños, también será muy importante la limpieza del medio ambiente para de esta forma contribuir a que los fomites, es decir, las sustancias de las heces o de las secreciones respiratorias que contengan el virus, no puedan propagarse entre los niños. Esto a través de la limpieza de las superficies del lugar en el cual habitan. Además, un correcto lavado de los cuidadores al momento sobre todo de cambiar los pañales, debido a que, como ya les había mencionado, esta enfermedad es una enfermedad de vía contagio fecal y oral. Así que la limpieza será fundamental para prevenir este tipo de enfermedad y prevenir que se contagie entre los niños. Muchas gracias a todos por seguir el canal y por ver este video. Espero que les haya ayudado a despejar muchas dudas. Si les gustó, no se olviden de darle like, de darle me gusta, compartirlo y sobre todo suscribirse al canal. Nos vemos y hasta un próximo video.